Señores, el doctor Amaury Justo Duarte, es presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, nos visita en esta parte del programa. Oigan esto, el doctor Amaury Justo Duarte está aquí porque nosotros tenemos varias semanas con los aumentos consecutivos en los precios de los combustibles. Y de manera permanente nosotros como medios de comunicación abordamos el tema, porque muchos de nosotros, por más conocimientos que tengamos, no entendemos por qué nosotros, con un barril de petróleo todavía a un precio considerable y estable todavía, porque en un momento determinado nosotros estábamos sobre los $100 el barril, ahora estamos en los $60 el barril, y los precios exorbitantes de lo que cuesta un galón, por ejemplo, de gasolina premium, que anda sobre los 225,80 centavos. Para analizarnos todo el panorama, está aquí el doctor Amaury Justo Duarte. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Miosotti, a todo el público televidente. Gracias por haberme invitado a tu programa. ¿Cómo nosotros le decimos a ese grueso de la población que nos está mirando, doctor, en este momento, cómo entender por qué los precios tan altos de los combustibles y por qué en un momento determinado, cuando por ejemplo el barril comienza a descender y se colocó o se coloca como lo teníamos anteriormente, que estaba como en los 47, 48, pero todavía con un margen tan amplio en cuanto a lo que tiene que ver con los aumentos bastante elevados? Mira, yo creo que si tú tomas, aquí está el aviso, el último aviso, lo tengo en mi computadora personal, el último aviso del Ministerio de Industria y Comercio sobre los precios de los combustibles que rigen hasta el 17. Tú notarás que, por ejemplo, ya que tú te referiste a la gasolina premium, el precio de paridad de importación, que es el precio en que ese producto se compra, ¿no?, y llega a la Refinería Dominicana de Petróleo. ¿Cuánto es? 99,45. 99,45. Sí, y eso, es decir, eso lo recibe la refinería, lo compra y se lo ponen aquí, es lo que le llaman el precio CIF, que es diferente al precio FOB. El precio FOB es en el puerto, es decir, en Houston, por ejemplo, o en Venezuela. Ahora, el precio CIF es, además del precio FOB, el transporte. Esos dos parámetros hacen el precio CIF, que es 99,45. Ahora, esa gasolina premium que la recibe la refinería, supuestamente a 99,45, y vamos a hablar de eso más adelante, se traduce en 225,80, tal y como tú acabas de informar. Es decir, entre 99 y 225 hay una diferencia increíble. Ahora, ¿cuál es esa diferencia? Tenemos... Estamos hablando como No, imagina, resta 225 menos 99. 99,45. Exacto. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que modifican ese 99 para llevarlo a 225? Son los siguientes. Primero, el margen, las leyes, las dos leyes. La ley 112 y la ley 49, 49 te da 71,85 y por otro lado te da otro margen. Después están los márgenes de comercialización, o sea, lo que cobran los distribuidores, los transportistas, ¿no?, y los detallistas. Aparte de eso está una comisión que cobra el Ministerio de Industria y Comercio a los fines de lo que le llaman el tratar por todos los medios de energía renovable, es decir, para bombillos, etc. Eso te da 225,80. Quiero hacer una observación, es decir, doctor.
de la diferencia de 225,80 menos los 99,45 da una diferencia de 126,35. Exacto. Esa diferencia de 126,35 se va específicamente por cuáles aspectos. Las leyes, las dos leyes, las leyes impositivas, una se llama la ley que fue instaurada en el 2000 cuando Hipólito, Sí. y otra ley ad valorem que aumenta, ¿no?, en función del precio. Y están los márgenes. El margen, lo que cobra el distribuidor por cada galón, lo que cobra el detallista por cada galón y lo que cobra el transportista por transportar el producto por cada galón. Hay algo interesante, doctor, que quizás todo el público se está preguntando. Cuando se crean esas leyes, se creó se crea una fórmula, yo me Sí, imagino. la fórmula una fórmula que no cambia. Las fórmulas siempre son estables. Claro. A menos que usted no modifique la ley, no puede cambiar la fórmula. Aquí haya margen de ganancia, margen de pérdida. ¿Cuál sería esa fórmula que nadie, todavía yo no le he visto en ningún Bueno, la sitio? fórmula es muy simple. ¿Cuál sería esa fórmula? Porque debería haber una fórmula que solamente las variables serían las que se cambien. Bueno, cuando sube, cuando disminuye. Bueno, la fórmula es, nada más, es muy simple. La fórmula es en función de dos parámetros: el precio de paridad de importación y la tasa de cambio. Esa es la fórmula. Pero La como dice fórmula Miosotti, como dice Miosotti, cuando el dólar estaba a un precio y cuando también el petróleo estaba a un precio, entonces debería ser mucho menos. Entonces ahora. vamos a desollar ahora el puerco. Este claro, es el criterio general. Del criterio general para que el que nos está mirando lo Exacto. entienda. Entonces, fíjate bien, Miosotti, el doctor, el licenciado que me escucha, que está junto a ti. El problema es la transparencia. O sea, esos 99,45 que compra la Refinería Dominicana de Petróleo en esta semana, o que supuestamente compra, es decir, nosotros, el público, no sabe si es verdad que lo compró a 99,45. ¿Por qué? Porque quizá Miosotti, que ha estado tan interesada en eso desde hace mucho tiempo, quizá le interesaría hacerle una comunicación a la Refinería Dominicana de Petróleo en base a la ley de derecho de información, para que te digan a cuánto está comprando en la gasolina premium o cuánto la compró a Venezuela o quien sea, el proveedor, en esta semana. Si es verdad, con documentación que le facilite, que la compró a 99,45. O sea que el primer problema es ese. Hay una obscuridad tremenda. Pero el precio que usted nos dio de 99,45 es de ahora. De esta semana. De esta semana. Es decir, la refinería, conforme a ese aviso, míralo aquí. Entonces uno ¿Dónde puede está esa decir, información? Esa información En todos los periódicos y en internet. Tú te metes online al Ministerio de Industria y Comercio y buscas resolución sobre combustibles y te da la resolución que emiten todas las semanas sobre los precios de los combustibles. Y tú puedes accesar a esa información. Yo la tengo aquí ahora mismo en mi celular. esa cadena de intermediación es lo que hace posible que esa diferencia de 126,35 nos lleve a 225,80. Correcto. Pero, es decir, que si tú te llevas de esta información, eso es impecable. Es decir, tú no tienes posibilidad de decir, no, pero están violando la ley. El problema no está en los márgenes. El problema no está, que yo creo que es un poco alto, vamos a hablar de eso más. Es decir, por ejemplo, el distribuidor por ese galón de gasolina premium cobra 13 pesos con 92. Cada galón, pero es, mira, Miosotti. El distribuidor. Pero fíjate bien, es poner un sello en la refinería. Ponerle un sello en la refinería. Ya por eso él se gana 13,92 por cada galón. Por cada galón. Wow. Entonces, el detallista, por cada galón son 21,99.
21,99. Ese es el que vende ya la gasolina. Exacto. Que tiene evidentemente... El bombero. Sí, Bueno, el dueño de la gasolinera. El dueño de la estación. Exactamente. Sí. El dueño que muchas veces son grandes corporaciones también. Y entonces... Ese se gana por cada galón 21,99. 21,99, Sí. es decir, 22 pesos. Y por cada galón que tú echas, le corresponde a ese señor o al propietario 21,99. Ajá. Y por cada galón transportado, no importa qué parte del país, el dueño del sistema de transporte, o sea, la comisión de transporte, cobra 5 pesos con 68. Pero 5,68 por cada galón. Por cada galón. Puede ser 100 kilómetros, 1 No kilómetro, importa, 1 kilómetro, no no importa. importa. No importa si lo trae de Jaina aquí a la capital o si lo trae de Jaina a Puerto Plata. Que no debería ser así. No, porque claro, Estados Unidos, mientras más cerca ese es esté, uno de las modificaciones depósito, que más nosotros barata la estamos gasolina. planteando. Doctor, y continuemos con los otros montos. Bueno, aquí Llevamos ya 13,92 de los distribuidores, Sí, y aquí- 21,99 el detallista, 5,68 con el que lo transporta. exacto. Entonces está una resolución sobre el ajuste, ¿cómo se llama? Una comisión que cobra el Ministerio de Industria por cada galón disque para acumularlo en función de las energías renovables, etcétera, etcétera. Es decir que ahí está el 225. ¿Y cuánto es ese monto? A veces son 1 peso, eso está establecido normalmente. ¿Por qué dicen, doctor, que si se cambia la ley, no favorece? Bueno, claro, si se cambia la ley, evidentemente baja automáticamente el precio final. Porque fíjate bien, solamente por las dos leyes, estamos hablando, lo que yo te dije hace algunos momentos, estamos hablando de 71,80, 85 más 15,91. Tú sumas esas dos cosas y te da un monto superior a los 100 y pico de pesos. 126. Solamente por esas dos leyes. Por cada galón de gasolina galón. premium. Por cada galón de gasolina premium. ¿No fue en un gobierno del PRD que se hizo eso? Sí, pero eso fue modificado constantemente en estos 20 años de gobierno del PLD. Es decir, eso ha sido modificado constantemente y aumenta la ley ad valorem, aumenta en función del precio. Pero volvemos atrás. Yo te di un ejemplo con la gasolina premium. Pero, ¿cómo tú sabes que real y efectivamente está comprando la refinería CIF al precio que yo acabo de indicar? 99,45. ¿Cómo tú lo sabes? Esa es una información que solamente tú la puedes obtener utilizando la ley del derecho de información para que te den el precio real a que está comprando la refinería. Porque puede ser, mira, puede ser que no. El precio CIF se llama. El precio sí, puede ser que no. Ese es el precio de paridad de importación que se llama. Porque la refinería también cobra, ahí dentro, la refinería cobra un fee, es decir, una comisión por manejo del terminal, lo que se llama el manejo del terminal. Cobra también una comisión. Una comisión que varía en función del tipo de combustible. Cuando tú vienes a ver hasta barato, me los hallo. Exacto. Entonces, fíjate Como bien. decimos los campos. Fíjate bien, ese es el cuadro general. El cuadro general. Ahora, yo te traje aquí algunos datos. Quizás el público televidente se aproveche de estos datos. Por ejemplo, en la República Dominicana, el consumo diario de combustible a la fecha del 2015, hace 2 años, pero eso no ha variado mucho, asciende a unos 150,000 barriles diarios. 150,000 barriles de gasolina. Sí, un barril tiene 42 galones, equivalente a un consumo anual de 2.300 millones de galones anual. Ese es el consumo de la República Dominicana. Ahora bien, en el 2015, la República Dominicana consumió 759 millones de galones de gasolina y 713 millones de gasoil. Es decir, que tan solo por impuestos, esas dos leyes que estábamos hablando, en estos dos combustibles, gasoil
Gasolina. y gasolina. El gobierno recibió la suma de 89.240 millones de pesos. Pero incluyendo los demás impuestos al GLP, que por cierto, te informo que el GLP ha sobrepasado el consumo que la gasolina regular. Hoy se consume más GLP aquí que gasolina regular. Sí, eso es verdad. La matriz ha cambiado. Aptur y otros combustibles vendió unos 828 millones de galones adicionales, promediando una recaudación impositiva de 16.837 millones de pesos. En total, en el año 2015, y eso ha aumentado, recaudó un aproximado de 106.000 millones de pesos, equivalente a un 19.29 del presupuesto nacional. Wow. Eso recibió el Estado Dominicano. El Estado, Casi ¿qué el hizo 20%. con ese dinero? Yo no sé, ni tú lo sabes tampoco, porque eso va a Tesorería Nacional y el dinero cuando va a Tesorería Nacional, eso lo que le llaman es fungible. Se puede hacer con ese dinero lo que le da la gana al Estado. Entonces, repitiendo la contesta que me dio, que me planteó el señor, los precios son establecidos por una fórmula que se conoce como precio de paridad de importación, se establece en función de dos parámetros, el precio CIF y la tasa de cambio. Como está el dólar. A cómo está el dólar. Entonces, por ejemplo, esos 99.45 calculados por 48. 47.98 según el Banco Central. Sí. 47.98 está la tasa de cambio hoy. Sí. Eso te da entonces el precio. Que nada más faltan 2 centavos para los 48. Exactamente. Y es para arriba que va eso. Entonces, fíjate. Y todavía yo escucho gente diciendo que yo no lo voy a entender, pero como los economistas son los que saben, dije que está estable la tasa de cambio. No. Doctor, es que como, si usted hace una extrapolación del presente y del pasado y vemos los precios del combustible y el precio del dólar en ese momento y lo extrapolamos ahora, porque es como una simple fórmula, entonces no coinciden esos precios. No coinciden. Porque Entonces si hay, todo es lo mismo, hay dos cosas. O los precios, porque fíjate bien, también hay que tener en cuenta un asunto. En los precios del crudo, una cosa es el crudo y otra cosa son los derivados. El precio del crudo no necesariamente coincide con los precios de los derivados. Ellos se equiparan en un tiempo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que es el mayor consumidor de combustible a nivel mundial, en épocas de verano se consume más gasolina. Sí. Por el transporte en el verano, y los precios suben en ese momento. En el invierno es lo contrario, los derivados bajan, sobre todo la gasolina, porque la gente se mantiene en sus casas, no sale mucho. Es decir, que veremos entonces bajas nosotros aquí. Es probable. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, que durante los últimos años ha sido una constante de los sectores populares, especialmente el sector transporte, en cuanto a los precios de los combustibles. Es decir, inclusive el propio expresidente Hipólito Mejía, antes de ayer, hizo una denuncia con relación a eso, demandando del gobierno transparencia y que bajara los precios de los combustibles. Entonces ha sido una denuncia constante. Y el gobierno no ha accedido. Inclusive en los últimos días la presión de los transportistas ha sido tal que ellos prácticamente denuncian, no solamente denuncian los altos precios, sino que están dispuestos hasta ir a la huelga, ¿no? Los transportistas, porque no se les está permitiendo aumentar los pasajes. Ahora, el aumento de los pasajes evidentemente crea un problema a la población, como es normal. Eso implica problemas serios. Ahora, el aumento de los precios de los combustibles genera inflación, porque es una cadena, evidentemente, que incide en todos los precios, de los productos. Entonces, a la luz
de este diagnóstico yo te acabo de hacer, ¿qué podríamos hacer? Que sería la pregunta que tú me haces. Exactamente. ¿Qué podríamos hacer para resolver este problema? Lo primero es la transparencia. Si sube, sube, tú te recuerdas la famosa consigna. Si sube, si baja, baja. Aquí aparentemente nada más bajan los combustibles en periodos electorales. Fíjense bien que el PLD en los últimos tiempos, cada vez que viene un periodo electoral, 2 meses antes de las elecciones, comienza a bajar los combustibles. No solo, o lo congela. Que es lo mismo que si sube. Exactamente, los congela. Porque están tan caros que cuando lo congelan uno coge la mismita cuerda. Entonces lo congela y después que pasen las elecciones lo vuelve a poner, lo vuelve a subir, lo que es una farsa. Es decir que realmente no está cumpliendo con las disposiciones de la ley. Ahora, una primera solución sería modificar las leyes impositivas. Pero como que nadie le quiere meter el guante a eso. Bueno, modificar las leyes impositivas, es decir, esos 100 y pico de pesos por cada galón podrían reducirse a 50. Exactamente. A 50. Bueno, si tuviéramos un gobierno que quisiera ayudar a la gente. Claro. Pero el gobierno dice, no, ¿con qué yo pago la deuda externa? Que con eso que se paga la deuda externa. Oiga, en economía debe haber una forma, debe respetarse. Claro. Entonces, lo otro es ajustar y aplicar de manera transparente los precios. Pero para aplicarlo de manera transparente los precios, evidentemente hay que tener una rigurosidad y una seriedad en la aplicación de la ley. ¿Cómo se explica que cuando se consume menos combustible los precios bajan? Y cuando se consume más los precios suben. ¿A qué se debe eso? Bueno, cuando se consume más, mira, en los países industrializados, porque ahí está la ley de la oferta y la demanda, entonces como que está inverso ahí. Pero no, los precios suben o bajan en función de la demanda. Pero si hay una ley, eso debe permanecer más o menos igual. Si se compra a un precio y hay una serie de disposiciones legales, bueno, eso debe mantenerse igual. Por ejemplo, el cobro del porcentaje por galón del Ministerio de Industria y Comercio para un supuesto fondo para fomentar la energía renovable, eso debe ser quitado. Y otro aspecto es revisar los márgenes de comercialización. Me refiero a la Comisión de Transporte, a la Comisión de Detallistas y a la Comisión de Distribuidores. Por ejemplo, Miosotti, los distribuidores no tienen razón de ser. No tienen razón de ser. Los detallistas sí, Pero el distribuidor no. El distribuidor no. El distribuidor... ¿Y entonces qué podría hacer el mismo detallista? No, es que no hay necesidad, porque el distribuidor, ese margen del distribuidor tiene un origen histórico. Cuando se estableció la refinería, ellos traían el combustible de fuera y cobraban. Entonces, cuando se estableció la refinería, se le dio la facultad de que esos beneficios que tenían antes se mantuvieran, pero no tienen una función económica real en cuanto al precio, sino que cobran en función de derechos adquiridos. Pero esos derechos adquiridos también los aumentan cada día. Es decir, fíjate bien, real y efectivamente, esos son como las ARS en el seguro médico. Las ARS no tienen razón de ser. Y cuando tú vas de un médico, tú le pagas al médico o a la prestadora de servicios, es decir, a la clínica. Pero las ARS son intermediarios, que no es el caso de los detallistas. Pero lo grande del caso es que los gobiernos permitieron eso, que se establecieran, porque son acuerdos también de campaña y de amiguismo. Bueno, y aquí se actúa sobre esa manera. Entonces, se nos fue el tiempo, doctor, para concluir un minuto. Bueno, yo lo que he estado planteando hace mucho tiempo es el establecimiento por ley de un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Es un fondo que, por ejemplo, cuando los combustibles bajan, ese fondo se utiliza y se acumula para que cuando los combustibles suban en el campo internacional, de ese fondo
se neutralice y no perjudique a la población. Ok, debería hacerse así. Doctor, gracias por venir a compartir con nosotros. Gracias a ustedes. Señores, qué bueno finalizar este programa, esta jornada, con un hombre preparado como el doctor Amaury Justo Duarte. Nos vemos mañana.